En el día de hoy, la porción bíblica que vamos a considerar se encuentra en el libro de Lucas, es en el capítulo número 5, versículos del 1 al 11. En la serie de enseñanzas que hemos estado haciendo bajo el título Bellas Palabras de Vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Cuéntamelas otra vez, bellas palabras de vida. Bajo esa serie hemos considerado distintas cosas. Estuvimos hablando de Jeremías hace varias semanas, del fuego aquel ardiendo en sus huesos que él quería resistir, quería rechazar y que dijo, yo no voy a hablar más de esto, y por más que trataba no podía hacerlo. Y en la tarde de hoy vamos a hablar de algo que es altamente importante y que precisamos visitar, que tiene que ser pilar en la vida de todo verdadero seguidor del Señor Jesucristo. En estos días estábamos hablando con una jovencita y pues ella tiene unos conocimientos y ella decía que ella amaba a Dios y que creía en Dios, pero que tenía dificultad pues porque la Biblia no le atraía mucho, ¿verdad? Y el pastor Marcel, con la sabiduría que Dios le ha dado para bregar con tantos jóvenes como adultos, le pregunta, ¿y cómo tú sabes que Dios te ama? Dice, pues porque la Biblia lo dice. Y ese Dios que ha hecho por ti, murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Y cómo tú sabes eso? Pues porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué eso es importante para ti? Dice, pues porque yo soy una persona pecadora. ¿Y cómo tú lo sabes? Pues porque la Biblia lo dice. Right? Okay. So, el punto es que pues Marcel le dio varias cosas así, ¿verdad? Y la respuesta era pues porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo dice. Right? Pues, llegamos a la conclusión de que si creemos todas esas cosas, pues definitivamente pues nuestro amor, nuestro respeto, nuestra sumisión, nuestro aprecio por la palabra de Dios tiene que tener la misma intensidad. Amén. Right? Se puede separar una cosa de la otra. Así que respetuosamente, en la tarde de hoy yo quiero que consideremos la autoridad de la palabra de Dios, la Biblia, en la vida del creyente. Vamos a comenzar leyendo la porción bíblica, nos vamos a poner de pie, vamos a leer antifonalmente, quiere decir que yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. Vamos a leer de Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Gloria al nombre del Señor. Okay. Este asunto es el asunto que se identifica en la Biblia como la pesca milagrosa. Pero en el mismo, en estos 11 versículos, mientras los estudiamos, vamos a encontrarnos cara a cara con 5 atributos de Dios. El primero es que Dios es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solamente Dios es de verdad, sino que Dios es la verdad. Amén. We're going to find that in this portion of Scripture. Vamos a encontrarnos cara a cara también con la omnisciencia de Dios. El hecho que Dios lo sabe todo, que no hay nada oculto para Él. Cogido de la mano con la omnisciencia de Dios, vamos a ver también la omnipotencia de Dios, que no hay absolutamente nada que Dios no puede hacer. Vamos a ver en la respuesta de Pedro y de los hijos de Zebedeo, la santidad de Dios que provoca temor, que provoca respeto, que provoca adoración a Dios. Y también vamos a ver la misericordia de Dios, que siempre está presente y como ya dijimos hace un momento, fresca fue esta mañana para cada uno de nosotros. All right? Con eso en mente, vamos a leer esta porción bíblica. Yo leo el primer versículo y usted lee el próximo y así sucesivamente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
entró en una de aquellas barcas, esto es Jesús, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Todo es el último versículo. Trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Señor, bendiga su palabra. Amén. Puede sentarse, por favor. Así que vamos a hablar acerca de la autoridad de la palabra de Dios en el contexto de esta serie de enseñanzas, bellas palabras de vida. Con relación a la palabra de Dios, no solamente podemos decir que la palabra de Dios es la autoridad para el creyente. Nosotros nos referimos a la palabra de Dios en nuestra iglesia como la corte final de arbitraje en todos los asuntos de nuestra vida. No solamente la palabra de Dios es esa corte final de arbitraje, es la autoridad para nuestras vidas, pero también la palabra de Dios es algo valioso, algo que tiene gran valor para el ser humano y sobre todo para el creyente. Hablando acerca del valor de la palabra de Dios, alguien escribió lo siguiente, y voy a leerlo para la gloria de Dios. Este libro, refiriéndose a la Biblia, contiene la mente de Dios, contiene la condición del hombre, contiene el camino a la salvación, contiene el destino funesto del pecador y contiene también la felicidad del creyente. Hablando de la Biblia, sus doctrinas son santas, sus preceptos son unos que atan, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala, esto es la Biblia, para ser sabio. Créala para estar a la segura. Practíquela para vivir en santidad. Nos dice este hombre acerca de la Biblia. La Biblia contiene luz para dirigir su vida, contiene alimento para sostenerla y contiene consuelo para alentarte. Es el mapa del viajero, es el cayado del peregrino, son las puertas del infierno reveladas, es el carácter del cristiano. También aquí el paraíso es restaurado, el cielo es abierto y las puertas del infierno son reveladas. Cristo en la Biblia es el tema central. Nuestro bienestar en la Biblia es el diseño mismo de ella y la gloria de Dios su finalidad. La palabra de Dios, el contenido de la Biblia, debe llenar mi mente, debe gobernar mi corazón, debe guiar mis pies. Debo leerla despaciosamente, frecuentemente y siempre en oración. La palabra de Dios es una mina de riquezas, es un río de placer. Sígala, concluye este hombre al hacer este escrito, sígala y le llevará a Monte Calvario. Sígala y le llevará a la tumba vacía. Sígala y le llevará a la vida resucitada de Cristo. Sígala y le llevará a la gloria misma, a la eternidad. Muy bonito. Amén. Así que en el día de hoy vamos a hablar, como ya dije varias veces, acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Y también cómo la palabra de Dios quiere y puede
transformar nuestras vidas. En esa gestión, en ese proceso, vamos a contestar 3 preguntas importantes que están en el bosquejo suyo. Pero antes de hacerlo, vamos a hacer una pequeña exposición de la porción bíblica de forma tal que cuando llegue el momento de hacer esta aplicación, contestar estas preguntas, sepamos por qué decimos lo que decimos. En esta porción bíblica, como ya dije, podemos ver algunos atributos del carácter de Dios, el carácter de Cristo. Podemos ver la verdad de Dios, el que Dios es verdad, que todo lo que Dios dice es verdad. Podemos ver la omnisciencia de Dios, todo lo conoce, omnipotencia de Dios, tiene todo poder, la santidad de Dios y la misericordia de Dios. El primer versículo comienza diciendo lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre el Cristo para oír la palabra de Dios. Así que Jesucristo está predicando a la orilla de un lago llamado Genezaret. Genezaret quiere decir jardín preciado, probablemente porque en ese área, dado el caso que la proximidad de estas aguas era una tierra sumamente fértil. Y ese lago también es conocido como el mar de Galilea. Nos dice el pasaje que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando habla de un gentío, nos está sugiriendo una multitud enorme que se agolpaba sobre él. La idea es que eran tantos y tantos que se acercaban más y más y más y más a la persona físicamente del Señor Jesucristo. Y la razón por la cual lo hacían es importante para nuestro estudio de la autoridad de la palabra de Dios. Lo hacían para oír la palabra de Dios. Aquí podemos inferir que Jesucristo estaba cautivando con la autoridad divina de su mensaje a esa multitud. El mensaje, la palabra de Dios, el evangelio, es lo único que puede salvar al ser humano. Los milagros no pueden salvar al ser humano. La expulsión de demonios no pueden salvar al ser humano. Experiencias místicas esotéricas no pueden salvar al ser humano. El ser humano es salvo única y exclusivamente a través del evangelio de Dios. Aquí Cristo ha estado hablando la palabra de Dios, hablando del evangelio del reino, de ese reinado de Dios en el corazón, en la vida y en todos los aspectos, en todas las esferas del ser humano. Eso era lo que estaban escuchando. Eso era lo que se agolpaban a escuchar. Querían escuchar más y más de este que hablaba como nadie jamás había hablado. Versículo 2 nos dice que vio 2 barcas. El que vio a Cristo vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, como era de esperarse, porque eran las horas tempranas de la mañana, próximo al mediodía. Lavaban sus redes, pues porque después de una noche de pesca, lo lógico, lo de esperarse en esa cultura es que una persona que tuviese ese oficio, eso hiciera. Versículo 3. Este es Cristo, entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro, que en el pasado había sido recipiente de favores especiales de Dios, bendiciones de parte de Dios en la persona de Cristo, la suegra de Pedro había sido sanada por el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Pedro así había sido llamado en más de una ocasión, escogido, elegido por Cristo en más de una ocasión. Ahora se le presenta a Pedro la oportunidad de servirle al Señor. Ahora Pedro está escuchando a Jesucristo nuevamente solicitándole sus servicios. Ahora le tocaba a Pedro servirle a Cristo. Nos dice entonces que Cristo le ruega que aparte, que remueva la barca, que la aleje un poco, a una distancia que él entendía prudente de la orilla. Luego de que se hace lo que Cristo pide, Cristo ocupa la posición lógica de enseñanza en aquel entonces. No era de pie, era sentándose, se sienta en la barca y enseñaba desde la barca a la multitud.
Desde esa posición, Cristo obviamente está más cómodo, está sentado, tenía hasta ese momento la gente agolpándose encima de él. Desde ese lugar, un tanto alejado de la multitud, tenía una mejor visión de la multitud a la cual se estaba dirigiendo, y conforme a muchos expertos, pues también tenía una mejor acústica para que su mensaje pudiese ser escuchado. Versículo 4 nos dice que cuando terminó de hablar Cristo, de predicar su predicación, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Now, esa es una instrucción un tanto extraña, porque tenemos humanamente a un carpintero dándole instrucciones a un hombre que toda su vida lo que hizo fue pescar, right? Okay. En cuanto a cómo ejercer su oficio. Le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Algo raro, pues porque mar adentro es el lugar incorrecto y el tiempo incorrecto, pues era de día y era en aguas profundas. Un pescador no ocupaba esa hora del día ni ese área del lago para pescar. Sin embargo, está recibiendo Pedro instrucciones de Jesucristo que haga precisamente algo que a sus oídos resulta, y a su mente algo que no tiene mucha lógica, que digamos. Escuche, porque la enseñanza tiene mucho que ver con nosotros. Right? Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: maestro, que quiere decir rabí. Aquí está la lógica de Pedro. Aquí vemos una batalla entre la confianza de Pedro en su experiencia y la convicción de Pedro en la realidad de que el que está a su alrededor es Dios. Maestro, rabí, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero a tu palabra echaré la red. Así que vemos a Pedro luchando con su fe, luchando con sus dudas, de su experiencia personal como pescador. Emanan dudas. ¿Qué me estás diciendo, maestro? Hemos estado trabajando toda la noche, estamos haciéndolo como se debe hacer y no hemos logrado éxito de ninguna clase. Pero también está batallando con su conciencia, porque de la conciencia de Pedro fluía una cosa muy importante en la vida del seguidor de Cristo que se llama fe. Concluye Pedro diciendo: pero en tu palabra echaré la red. Así que la fe que ha iluminado su conciencia le gana a la duda y lo mueve a obedecer. Cuando nuestra fe vence las dudas que hay en nosotros, que debería ser de esa forma, el resultado es que nosotros obedecemos, aunque resulte ilógico lo que se nos llame a hacer, aunque resulte contraproducente. Si hago esto, la cosa no va a salir bien. Si hago esto, va a ser una pérdida de tiempo. Si hago esto, me voy a arriesgar. Una persona que tenga un poco de experiencia no haría eso. Pero si es lo que Dios está haciendo, la fe vence y resulta en obediencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Good. All right. Cuando lo hicieron, cuando echaron la red, versículo 6 dice que recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. ¿Okay? Aquí vemos una expresión, un ejemplo extravagante de la generosidad de Jesucristo. Al mismo tiempo se puede ver con claridad dos atributos de Dios. Uno, la omnisciencia de Dios, porque Cristo sabía el lugar donde estaban los peces. Ahí donde están. Right? Y dos, podemos ver también la omnipotencia de Cristo en el caso de que los peces hubiesen estado en otro lugar y Cristo le hubiese dicho, sálganse de allá y vénganse para el lado de acá. Porque Él es el creador. Amén. Right? Al principio Dios le dio autoridad, le dio dominio al hombre sobre toda la creación. Al principio, antes del pecado, el hombre podía hacer eso. Podía decirle a las aves, desciendan. Podía tener autoridad, dominio sobre ellos. ¿Ok? Versículo 7. Entonces hicieron señas
a los compañeros que estaban en la otra barca, probablemente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron, dice la Escritura, y llenaron las barcas de tal manera que se hundían. Otra vez, la generosidad extravagante del Señor Jesucristo. Versículo 8 nos pone cara a cara con la santidad de Dios, otro de los atributos que mencionamos. Viendo esto, Simón Pedro, viendo que el poder autoritario de la palabra de Cristo en unión a la omnisciencia de Cristo, a la omnipotencia de Cristo, nos dice entonces que Pedro cayó de rodillas ante Jesús, una respuesta que indica adoración, indica temor, reverencia, algo que es divino, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. Señor es curio, Señor es Dios. Apártate de mí. Pedro está consciente de su poco valor al ser comparado con la grandeza de Dios. Amén. Pedro, al percatarse de la grandeza, de la santidad, del que estaba delante de la divinidad, a Pedro no le queda otro remedio que reconocer lo que en realidad es. Apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Versículo 9 nos dice: pero por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Podemos concluir que ante el poder autoritativo de la palabra de Dios, ante la evidencia de la omnisciencia de Cristo, de la omnipotencia de Cristo, el hombre pecador debe normalmente responder a esa realidad con temor, temblor provocado por la reverencia hacia Dios. Sobre este particular, alguien dijo lo siguiente: cuando alguien es confrontado con Jesús, es imposible mantenerse neutral. Cuando alguien es confrontado con Jesús, con la palabra de Jesús, con lo que la palabra de Dios dice, es imposible mantenerse neutral. Los enemigos de Dios van a reaccionar con indiferencia, con odio o desprecio a lo que Dios dice. El pueblo de Dios, los discípulos de Dios, van a responder con obediencia, con homenaje y con adoración. Versículo 10. Asimismo, de Jacobo y Juan se apoderó este temor, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jacobo es también Santiago, ya lo hemos dicho, Juan y Pedro, eran lo que se conoce tradicionalmente en la historia de la iglesia como el círculo íntimo del Señor Jesucristo. Y también se unen a la expresión de homenaje y adoración que Pedro expresa ante la evidencia divina del Señor Jesucristo, porque solamente Dios puede hacer las cosas que Jesucristo está haciendo. ¿Amén? Pedro se da cuenta, cae de rodillas: apártate de mí que soy pecador. Santiago y Juan se percatan de lo mismo y responden de la misma forma. La segunda parte del versículo 10 dice lo siguiente: pero Jesús dijo a Simón, y por ende a Jacobo y a Juan también: no temas, pues desde ahora serás pescador de hombres. Muchas cosas podemos decir con relación a eso, pero no queremos extendernos mucho. Lo que podemos decir es que en esencia lo que Cristo le está diciendo cuando le dice: no temas, porque desde ahora en adelante serás pescador de hombres, le está diciendo que de ahora en adelante vuestra vocación, vuestro oficio va a cambiar. Hasta este momento ustedes han estado pescando, ¿verdad? Obviamente peces con el propósito de matar. Ahora van a pescar hombres con el propósito de darle vida.
Literalmente la frase lo que quiere decir, de ahora en adelante vais a pescar hombres vivos. De ahora en adelante vas a ser pescadores de hombres 24/7. Por consiguiente, ante la palabra de autoridad de Cristo, que le dice, no teman, tranquilos, porque el asunto de estar pescando peces, eso ya es parte del pasado, porque ahora tienen un oficio nuevo. Ante esa declaración tan determinante, tan clara y de tanta autoridad, estamos hablando en el día de hoy del poder de la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Right? Okay. So, ante esa manifestación de Cristo que está llena de autoridad, no teman, porque de ahora en adelante su oficio será distinto. Nos dicen que la respuesta de los discípulos, de Pedro, de Juan y Jacobo, es traer a tierra las barcas, obviamente, y las barcas están llenas ¿de qué? Están llenas de peces, posiblemente la pesca más gloriosa, extraordinaria, que jamás hayan tenido en su vida de pescadores. Suficientes peces para vender, quizás que podían retirarse. Right? Sin embargo, nos dice que trajeron a tierra las barcas y dejándolo ¿qué? Todo. ¿Y todo es qué? Todo. La pesca que acababan de hacer la dejaron. Sus botes, que eran los medios que utilizaban para ganarse la vida, los dejaron. Su negocio de pescadores de peces lo dejaron. Sus casas las dejaron. Sus familias la dejaron. Lo dejaron todo. ¿Dejaron su familia? Sí, dejaron su familia. ¿Cómo va a ser eso? ¿Es una irresponsabilidad? No es ninguna irresponsabilidad porque ante la manifestación de la misericordia gloriosa y el poder de Dios estaban sumamente tranquilos ante el hecho de que ese que era capaz de hacer todas esas cosas era más que capaz de hacerse cargo del bienestar de sus familias. Y nos dice que dejando todo, lo siguieron. En respuesta a la autoridad de la palabra de Dios que les llamaba a servirle, lo que hicieron fue obedecerle. Lo siguieron. Así que Lucas, en esta porción bíblica, está narrando un incidente en la vida del Señor Jesucristo, donde están 3 discípulos envueltos, donde la palabra de Dios, el mandato de Dios, la autoridad de la palabra de Dios cambia la vida de 3 de estos discípulos del Señor Jesucristo. Es interesante para mí que lo que la palabra de Dios hizo en la vida de ellos, escuche que es importante, también puede hacerlo por nosotros. Esto es si respondemos correctamente. Si usted y yo dejamos que la palabra ocupe, escuche, en nuestros corazones el primer lugar. Llevamos varias semanas hablando sobre el asunto en distintas formas. El mismo dulce con un palito o una envoltura distinta. Hablamos de Jeremías, precisamente eso. Jeremías dejó que la palabra de Dios ocupase el corazón el primer lugar. Llegó un punto en que estaba tan frustrado porque la gente no recibía, porque la gente no obedecía, porque la gente le entraba por un lado, le entraba y salía por el otro, que él estaba tan frustrado que decía, pues ya, se acabó esto, pero estaba tan y tan metida la palabra delante de él, que él trataba de decir que no, o desobedecer, o irse en otra dirección, y no podía, porque era un fuego que le quemaba sus huesos. Right? La palabra de Dios lo que hace por estos 3 discípulos del Señor Jesucristo puede hacer por nosotros. Esto es, si nosotros dejamos que la palabra de Dios ocupe en nuestros corazones el mismo lugar que ocupó en el corazón de los discípulos. Muchos de nosotros queremos los milagros, pero no queremos la obediencia. ¿Amén? Eso es lógico, eso es lo que hay en el día de hoy. Ese es el evangelio cultural que ha invadido la cultura donde nosotros vivimos y que entra en los hogares de los que sintonizan los canales de televisión cristianos, ya sea en inglés o en español, su inmensa mayoría.
En sus notas tenemos varios encabezamientos. El primero de ellos dice cómo la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Lo hace primeramente de esta forma. Dios nos pide que hagamos algo para ver cómo respondemos. Hay un blanco que usted tiene que llenar. Si tiene un lapicero, por favor, utilícelo. Dios nos pide que hagamos algo para ver cómo respondemos. Pero ven acá, tú no dijiste que Dios lo sabe todo y que es omnisciente, que tiene que esperar que yo haga algo para saberlo. Ese no es el asunto. El asunto es que Él nos pide que nosotros hagamos algo para ver cómo respondemos. Los que vamos a ver somos nosotros. ¿Ok? Entró, versículos 3 y 4, en una de las barcas, la cual era de Simón, y le rogó que lo apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba en la barca de la multitud, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, esto es muy simple lo que estoy enseñando en este momento. ¿Okay? Estoy siendo estimulado por la simpleza de las actividades que tuvimos el viernes pasado en mi casa, donde la respuesta de cada una de las personas que participaron fue 100% positiva y 100% de agrado y 100% satisfecho. Right? Okay. Si hubiésemos preguntado, ¿será que alguien quiere que se extienda esto hasta las 3 de la mañana? Lo más probable es que todo el mundo hubiera dicho, claro que sí. It was that good. Right? Okay. Ahora, como los discípulos, Dios nos pide que hagamos ciertas cosas, pero escuche por favor, Dios nos escuche, particularmente los que se considera como recién convertidos o gente que no conoce mucho de la Escritura, ¿ok? You're learning. O quizás estuviste mucho tiempo, esto pasa a menudo, muchas personas que llevan años y años en los caminos, como dicen, siendo parte de alguna iglesia, pero en esa iglesia el énfasis no era necesariamente la enseñanza de la palabra de Dios, eran las experiencias, eran lo que yo me sentía, eran las experiencias místicas, era la prosperidad de la gente o lo que fuera, y a la enseñanza de la palabra pues no se le daba la prioridad que se le debe dar. ¿Ok? El punto aquí es que cuando Dios nos pide que hagamos algo, lo hace que lo hagamos gradualmente, poco a poco. Lo primero que le dice a Pedro es: aparta la barca de la tierra un poco, boga mar adentro, echar vuestras redes para pescar. ¿Ok? Y quizás lo que yo quiero decir es esto, es que Dios en su plan soberano gradualmente va descubriendo su plan, su propósito para nuestras vidas. Y lo va haciendo con peticiones gentiles. Muy atento a la forma en que nosotros respondemos. Y si usted y yo no respondemos correctamente, pues usted y yo vamos a recibir una petición similar. No nos va a pedir más allá de lo que nosotros no hemos sido capaces de responder. Segundo, estamos hablando de la forma que Dios transforma nuestras vidas, que vemos en esta porción bíblica. Segundo, Dios nos desafía a que confiemos y obedezcamos. ¿Right? Dios nos desafía a que confiemos y obedezcamos. Hablaba con una persona también recientemente en una sesión de consejería y me hablaba de un familiar, que este familiar le estaba diciendo que andaba buscando de Dios, que le había pedido a Dios y que buscaba a Dios y no lo encontraba y pues un número de cosas que muchas veces nosotros escuchamos gente decir, ¿verdad? ¿Sabes? No. Ella dice que cuando me busques de todo corazón me vas a entregar, amén. Vale, no de la boca para afuera. Vale, cuando me busques verdaderamente de todo corazón me vas a encontrar. ¿Okay? Y muchas veces en ese proceso, ¿verdad? Pues Dios nos desafía a que confiemos y obedezcamos lo que Él nos dice. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Okay? Ahora, para mí resulta interesante, después de todos estos años de haber estado sirviéndole a mi Dios, por lo regular, Dios no me pide que yo haga cosas estrambóticas, cosas, tú sabes, espectaculares. Por lo regular, Dios nos pide que obedezcamos en cosas con las cuales tú y yo estamos relacionados, en las áreas posiblemente más importantes de nuestra vida, en áreas donde tú y yo conocemos bien qué es lo que está pasando.
Punto, lo vamos a ver ya mismo. En esencia, lo que Dios me dice, puedes confiar en mí, en este área que tú conoces, que tú dominas, con la cual tú estás familiarizado, y hacerlo de una forma distinta. Para el ser humano, para los cristianos, es mucho más fácil confiar en Dios en cosas inciertas. Confiar en Dios en cosas que desconocemos. Confiar en Dios cuando se trata de buscar dirección. Pero si yo sé cómo llegar al lugar, yo no tengo necesariamente que estar dependiendo de Dios. Esa es la respuesta que nosotros los seres humanos damos a esa situación. Por otro lado, cuando se trata de confiar en Dios en cuanto a cosas de las cuales yo me siento seguro, la cosa es bien distinta. Así que Jesucristo desafía a sus discípulos a que confíen en Él en áreas donde ellos se sienten seguros, en áreas donde están familiarizados. Entienda, por favor. Cuando se trata de confiar en Dios ante la noticia de que tengo tal o cual síntoma que probablemente pueden resultar en tal o cual enfermedad, entonces confiar en Dios, right? Depender de Dios, otra vez, obedecer a Dios resulta más fácil que confiar y depender en Dios en algo con lo cual yo estoy familiarizado, con algo que yo he hecho en el pasado. Sin embargo, Dios me está diciendo, tienes que hacerlo, pero en una forma distinta. ¿Cuántos me están entendiendo? Right? Tercero, es difícil obedecer en áreas en las cuales tenemos experiencia. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado. La realidad es que cuando Cristo entra en nuestras vidas, escuche, por medio de su palabra, empezamos a escuchar la palabra, empezamos a recibir convicción del Espíritu Santo, y en ese proceso Dios comienza a desafiarnos en áreas donde usted y yo nos sentimos seguros, donde usted y yo estamos en control, y usted y yo luchamos con eso. La respuesta de Pedro es, toda la noche hemos estado trabajando. No sé si usted ha pasado por cosas como esta. En mi caso, quizás es como decía mi esposa, tú te pasas buscando las 7 patas al gato. Y usted no se detiene a considerar, ¿verdad? ¿Sabe? La Biblia dice que en el tiempo de prosperidad debemos celebrar, pero en el tiempo de adversidad debemos considerar, reflexionar. Right? Si somos honestos, tenemos que admitir que la lucha que enfrentamos cuando Dios nos dice que hagamos algo que según nuestro entender ya hemos hecho o que estamos haciendo, y la forma que lo hemos hecho y la forma que estamos haciendo es la forma correcta. Tenemos una lucha. Dios nos dice que hagamos una cosa y lo hagamos de una forma en particular. ¿Ok? Así que es difícil obedecer en áreas en las cuales tenemos experiencia. Y número 4, debemos dejar que la palabra de Dios sea nuestra corte final de arbitraje. Versículo 5 nuevamente, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Que sea Dios el que decida. No tiene sentido lo que me está diciendo, la hora es incorrecta, el lugar es incorrecto, el lugar donde lo estamos haciendo no dio frutos de ninguna forma, pero ante la autoridad de tu palabra vamos a echar la red. En esencia, Pedro que está diciendo, Señor, a pesar de lo que hemos pasado toda la noche haciendo esto, a pesar de que hemos tratado en el mismo lugar, vamos a echar las redes simplemente porque tú los dices. En otras palabras, Pedro está diciendo, Señor, lo que me estás pidiendo no tiene sentido. Con toda honestidad, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Si voy a ser más honesto, te digo la verdad, yo no creo que eso va a trabajar, pero yo dejaré que tú seas la autoridad final de mi vida. ¿Me estamos entendiendo?
La idea de toda la enseñanza es que usted, al escuchar lo que se está diciendo, usted pueda tener lo que le pedimos a las personas que nos estamos visitando, no solamente para las personas que nos visitan, es para todo el mundo, ¿verdad? Que tengamos un corazón humilde y que ya que estamos aquí, digamos a Dios: Señor, yo estoy aquí en tu casa, ahora por favor, dame, quebranta mi corazón, haz que mi corazón sea humilde, Señor, y que yo pueda escuchar qué es lo que tú estás diciendo. Right? So aquí vemos en este momento, ¿verdad? ¿Sabes? Que debemos dejar que la palabra de Dios sea nuestra corte final de arbitraje en los asuntos, todos los asuntos de nuestra vida. Que sea Dios el que determine qué es lo que debe hacerse y no debe hacerse. Amén. En algunas cosas y en otras no. En todas las cosas. ¿Right? Aunque lo que Dios diga a la mente de nosotros, otra vez, no tenga sentido. Aunque lo que Dios diga no sea algo con lo cual yo estoy de acuerdo. Aunque lo que Dios diga sea algo que yo esté convencido que eso no va a trabajar. Que en mi mente el tiro habrá de salir por la culata. Porque toda acción tiene una reacción. Este es el pensamiento humano, la lógica humana. Y el asunto para nosotros es decidir en los asuntos grandes y en los asuntos pequeños quién va a decidir qué es lo que vamos a hacer. ¿Mi lógica humana o va a ser la corte final del arbitraje, que es la palabra de Dios? Muchos de nosotros nos dejamos atemorizar por las cosas. Eso no tiene sentido. Eso va a salir el tiro por la culata. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y esas objeciones muchas veces impiden que nosotros digamos, como dijo Pedro: yo voy a dejar que tú seas la corte final de autoridad en mi vida. Lo que tú digas es lo que vamos a hacer. Yo le pregunto, cuando usted es confrontado con la palabra de Dios, ¿usted obedece? Y más todavía, la Biblia para usted es la corte final de autoridad. Es la corte final de autoridad en su casa. Aquí es donde venir a esta iglesia no me gusta, porque ya yo lo conozco, ya sé por dónde viene, y ya ahora entonces es que va a empezar a decir las cosas fuertes que no me gusta que diga. ¿Quién es la corte final de autoridad en su casa? ¿Quién es? Su esposa, su esposo, sus hijos, su papá o su mamá. Cuando usted es confrontado por la palabra de Dios, usted lo obedece. La triste realidad que la mayor parte de las personas, escuche por favor, tan feo como tan franco, sin ánimo de ofender a nadie, pero con la realidad presente de que esto no es mucho el tiempo que a ninguno de nosotros nos queda en este lado de la eternidad. La triste realidad es que la mayor parte de la gente que lee la Biblia no son cambiados por ella. La razón por la cual no son cambiados por ella, leen la Biblia y están en los ciclos de oración y leen la Biblia y van a los estudios bíblicos y leen la Biblia y tienen sus devocionales y lecturas devocionales, leen la Biblia, pero no son cambiados. No son cambiados porque la Biblia no es la corte final de arbitraje en los asuntos de su vida. No tiene sentido.
No aplica a mi situación presente. Si yo hago eso, ¡ay, Padre! El lío que se va a formar. Lo primero es que no vamos a tener paz. Y yo lo que quiero es que haya paz. Que olvídese de la palabra de Dios. Mientras haya paz y tranquilidad, olvídese de eso. Se viole o no se viole los principios de Dios, olvídate de eso. Después que haya paz y tranquilidad, yo pueda llegar y yo pueda sentarme y ver mi televisión o ver, yo sé que usted no ve novelas, pero ver los programas de televisión. Por un tiempo era parte de un ministerio en prisiones, o por 10 o 12 años. Sobre todo en la cárcel de la 33 aquí en Orlando. Simultáneamente también teníamos ministerio en escuelas. Es interesante que para aquel entonces, yo no sé ahora cómo está la cosa, ¿verdad? Cuando llegamos a la cárcel, el chaplain le decía, usted, mientras más le pueda hablar a esta gente de los principios bíblicos, hágalo. No le haga historia, no le haga chistes, no le cuente anécdotas, no le dé testimonio, déle la palabra de Dios. En la escuela nos decía, tengan cuidado, hablen de lo que quieran menos de principios bíblicos. Es como si en las cárceles tuviera más, la palabra de Dios tuviera más valor que en las escuelas públicas. ¿Amén? ¿Sabes que hay escuelas cristianas en el día de hoy que van por el mismo camino? All right. Número 5, una obediencia consistente produce resultados consistentes. Okay. Versículo 6 dice, cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Right. Así que los discípulos tuvieron que llamar a sus compañeros de labor para compartir la pesca. Ambos botes casi se hunden por el peso de la pesca. ¿Cuál es el principio? El principio es que los resultados que recibimos estarán sujetos a nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Ok? Now, antes de concluir, de ir al próximo punto, algo aquí importante que alguien sobre este particular hace mucho tiempo dijo, es imposible esclavizar mental y socialmente a un ser humano que habitualmente lee y estudia la palabra de Dios y que hace de la palabra de Dios la corte final de arbitraje. Repito, es imposible esclavizar mental y socialmente a un ser humano que habitualmente lee, estudia, medita en la palabra de Dios y la convierte en la corte final de arbitraje en todos los asuntos de su vida. Un ser humano que hace eso jamás va a ser esclavizado mental o socialmente. Okay? So it's something that I just like to add just for that. Okay? Now, pregunta. Tenemos 3 preguntas que queremos contestar. Primero, ¿en realidad reclama la Biblia ser la palabra de Dios? Okay? 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahí encontramos al apóstol Pablo exhortando al mismo tiempo compartiendo el poder de la palabra de Dios con su hijo espiritual Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a leerlo todo el mundo, por favor. Todo el mundo, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. All right? Now, la pregunta entonces es en realidad reclama la Biblia ser la palabra de Dios. Veamos 4 cosas que Pablo declara con relación a la palabra de Dios. Lo primero es que toda la escritura es la palabra de Dios. El primer versículo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda es, toda la Biblia. No es que la mitad es inspirada y la mitad no es inspirada. No es que la Biblia es parcialmente falible y parcialmente infalible. No lo es. Toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es inspirada. La frase implica respiración de Dios y cada parte de ella fue inspirada con un propósito. ¿Ok? Primero, la instrucción de la Biblia es provechosa. ¿Right? Es lo que nos dice.
No, es útil, es provechosa. ¿Será que es útil y provechosa para todo el mundo? No, no es útil y provechosa para todo el mundo. Es útil y provechosa para todos aquellos que la siguen y la obedecen. Amén. All right. Ok, yo me acuerdo que cuando yo era joven, yo tenía una Biblia que me habían regalado y cuando yo hacía algo malo, que era casi todos los días, sacaba una Biblia y la metía debajo de la almohada. Y como caí, ahí estaba, ¿sabes? Estaba bien con Dios, right? It don't work like that, okay? Eso nos dice entonces que es útil, es provechosa, entre otras cosas, para enseñar. Enseñar nos habla de lo que se conoce como doctrina, que dice la Biblia acerca de Dios. Es útil para enseñar, para conocer toda la verdad divina necesaria para mi vida. Todo lo que yo necesito saber divinamente que es necesario para mi vida, para que yo esté perfectamente preparado para toda buena obra, sea como pastor, sea como maestro, sea como esposo, sea como esposa, sea como padre, sea como madre, sea como abuelo, sea como abuela, esté perfectamente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es provechosa, es útil para enseñar, para conocer toda la verdad divina necesaria para nuestra vida. Toda la verdad necesaria para nuestra vida. Toda la verdad necesaria para nuestra vida. Right? Por consiguiente, no necesito ninguna revelación adicional a lo que la palabra de Dios ya tiene. No necesito ningún profeta que venga, que Dios me dijo, que te dijera que si tuve un sueño y Dios me levantó y fui con él al cielo y estuve 3 semanas con él allá y hablé con Pedro y hablé con Pablo y hice un montón de preguntas y ahora vengo aquí para escribir todo lo que es eso. Eso en español es baloney, right? Basofia. La palabra de Dios es útil si la seguimos y la obedecemos para redarguir. Redarguir quiere decir reprender. No va a ser útil para eso a menos que usted se decida a dejar que la Biblia sea la corte final de arbitraje en su vida. Si para usted no es la corte final de arbitraje en su vida, usted nunca va a ser redarguido, redarguida, usted nunca va a ser reprendida. Usted va a mantenerse con sus creencias y comportamientos incorrectos para el resto de su vida. Es útil también para corregir es restauración. Es para devolver algo a la posición correcta. No va a suceder a menos que usted se determine a dejar que la Biblia sea la corte final de arbitraje en su vida. Mientras usted tenga otras cortes final de arbitraje, empezando por usted mismo o misma, pues eso nunca va a suceder. Va a ser útil para instruir en justicia. Eso sugiere la capacidad para instruir en cuanto a cómo hacer lo correcto. La otra cosa que vemos es que, con relación a la Biblia, su enseñanza es completa. Right? A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por medio de escuchar, confiar, obedecer la palabra de Dios, el hombre está totalmente completo para bregar con los asuntos de la vida. El punto es que la palabra de Dios cubre todos los aspectos de la vida humana. Y ya hemos dicho a la saciedad y no vamos a repetirlo porque no tenemos tiempo. Obviamente nos cubre con los asuntos mediáticos, nos cubre los asuntos tecnológicos, nos cubre con la operación de un automóvil, nos cubre la reparación de un aire acondicionado en la casa. Pero todos los aspectos que tienen que ver con la vida humana sí los cubre. Amén. La otra cosa es que equipa completamente para la vida y el ministerio. Versículo 17 nos dice eso. Así que Pablo está diciendo que cuando el hombre escucha, confía, obedece la palabra de Dios, será capaz de hacer todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Hacer como en lo que sea, no solamente en el ministerio, sino en cada rol que Dios nos ha llamado a hacer. Si yo como hombre escucho, confío y obedezco la palabra de Dios, yo seré capaz de hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer como pastor, como esposo, como padre, como hijo. Puesto de otra forma, la palabra de Dios
Capacita al cristiano para llenar todas las demandas que el ministerio pueda tener y que la vida piadosa requieren. Son más específicos. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda pregunta, ¿cómo puedo beneficiarme del estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo beneficiarme del estudio diario de la Biblia? Esdras capítulo 7, versículo 10, en sus notas, en la parte de atrás de su bosquejo, rápido, dice, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Escriba esto, por favor. Esdras preparó su corazón para acercarse a la palabra de Dios. En otras palabras, literalmente se preparó espiritualmente antes de acercarse a la palabra de Dios. Se detuvo, no cogió el devocional, la lectura devocional, no cogió la Biblia como un loco ahí y rompió a leer. Él preparó su corazón, él se detuvo, respiró profundo, se quedó callado en silencio. Él lo hizo porque quería estar seguro que entraba en la presencia de Dios de manera apropiada. ¿Sabes que he dicho muchas veces que yo prefiero hacerlo temprano en la mañana, pero hay veces que no me levanto tan temprano como quisiera y hay veces que aunque me levanto temprano tengo multitud de cosas que necesito hacer temprano en la mañana y que no tengo ese tiempo para hacerlo? Lo que hago es que simplemente oro a Dios y luego en la tarde separo un tiempo donde pueda entrar a esa cita amorosa apropiadamente. Segundo, Esdras preparó su corazón para estudiar la palabra de Dios. En otras palabras, que mientras leía y estudiaba la palabra, permitía que su corazón estuviese tierno y abierto a la voz del Espíritu Santo. Quizás algunos de ustedes pueden entender eso. Mi esperanza es que todos puedan entender lo que acabo de decir. Lo que es tener un corazón abierto a la voz del Espíritu Santo. Y cuando usted tiene un corazón abierto a la voz del Espíritu Santo, va a poder reconocer inmediatamente cuando está haciendo lo que está haciendo y no tiene un corazón abierto, tierno a la voz del Espíritu Santo. Es como cuando decimos, cuando experimentamos la paz de Dios, se nos hace claramente identificar cuando no tenemos la paz de Dios en nosotros. Tercero, Esdras se preparó para practicar lo que había aprendido. Una vez Esdras leyó lo que la palabra decía, se dispuso a ponerla en práctica. Porque para Esdras la palabra de Dios era la corte final de arbitraje en todos los asuntos de su vida. Por último, Esdras se preparó para compartir lo que había aprendido. No solamente aprendió y practicó, Esdras también se propuso compartir con otros inmediatamente lo que había aprendido, de forma tal que otros también pudiesen aplicarlo en sus vidas. Qué bueno es el Señor, qué hermoso es el Señor, qué lindo es el Señor. Qué bueno saber que lo inútil del mundo, lo despreciado del mundo, lo rechazado del mundo, lo insensato del mundo, lo que no es del mundo, eso escogió Dios para avergonzar a los que tienen la sartén agarrada por el mango, a los que se creen mejor que nadie, los que se creen que son superiores a otros. Es mejor todavía cuando usted está convencido que usted es parte de lo rechazado del mundo, de lo inútil del mundo, de lo insensato del mundo. Que nadie tiene que convencerlo, que usted está claro. Tres cosas que debemos hacer con la palabra de Dios. Primero, aprenderla, memorizar, meditar la palabra de Dios. Segundo, amarla, enamorarse de ella, enamorarse de lo que dice la palabra. Ay, pero es que yo quiero hacer tal cosa aquí en la casa porque esto de esta forma y aquí no se va a hacer esto y aquí solamente se va a hacer tal cosa. Pues yo lo siento mucho por ti, mi vida, pero nada de eso está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero aquí yo soy el hombre y aquí se hace lo que yo diga. Dice, pues sabe, la verdad del caso es que lo que estás diciendo va contrario a lo que dice la palabra de Dios.
Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Alaba lo que Él vive. Así debería ser. Así debería ser. Así es como debería ser. Si yo me pongo de esa forma, lo que me va a decir, usted es un fanático. Pues, gloria a Dios. Lo importante no es lo que la gente diga, lo importante es lo que Dios sabe. Amén. Usted debe amar la palabra, enamorarse de ella y vivirla, aplicarla a usted y aplicarla en su relación con otros. ¿Okay? Por eso el salmista decía, en mi corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. Ahora, ¿cuáles deberían ser mis convicciones con relación a la Biblia? Gracias, esta es la última pregunta. ¿Okay? Ahora, convicciones con relación a la Biblia. Cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios y comenzamos a aprender de ella, comenzamos a enamorarnos de ella, comenzamos a aplicarla en nuestro diario vivir, el resultado va a ser que vamos a desarrollar convicciones. ¿Será posible estar metido en una iglesia por años y años y años, servir en la guardería, servir haciendo seguridad por ahí, velando los carros, servir en el sound booth, tocar un instrumento, predicar, enseñar? ¿Será posible hacer eso, trabajar, servir en una iglesia sin aprender de la palabra de Dios, sin enamorarse de la palabra de Dios y sin aplicar la palabra de Dios en tu vida? Claro que sí. Triste decir que las iglesias están llenas de personas así. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque las iglesias escasean las personas que tienen convicciones bíblicas. Convicciones bíblicas. Una convicción bíblica. Todo el mundo tiene convicciones. El asunto no es si tengo convicciones, el asunto es si mis convicciones son bíblicas. You're going to date some guy, that guys have convictions. And you may come to me and say, well, Dad, you know, that young men have convictions. That's fine, but what I'm care for is, what kind of convictions? ¿Cuáles son sus convicciones? Son convicciones bíblicas. El asunto aquí está que el aprender, tomamos la palabra de Dios y comenzamos a aprender de ella, el resultado va a ser que nos vamos a enamorar porque lo que vamos a aprender es bueno y va a ser provechoso y voy a terminar enamorándome de ella. Y cuando eso sucede, lo que va a suceder es que voy a tratar de aplicarla en la vida mía. Y cuando vengo a ver, dentro de mí se van a desarrollar unas convicciones bíblicas. Y eso explica muchas cosas. Eso te explica muchas cosas, muchas cosas. Si una persona que tiene convicciones bíblicas, pregunta, ¿me salí o estoy todavía ahí? Estoy todavía, right? Convicciones bíblicas, pregunta, ¿será que una persona que tenga convicciones bíblicas va a ser visto con buenos ojos por la mayor parte de la gente? ¿Cuántos piensan que sí? No levante la mano. ¿Cuántos piensan que no? Definitivamente que no. La persona que tenga convicciones bíblicas no va a ser visto de buenos ojos por la mayor parte de la gente. Y el asunto aquí es que usted y yo tenemos que decidir de quién es que vamos a querer el aplauso, la aprobación de quién. Más específico, ¿qué es lo que es que yo voy a pasar el resto de mi vida aquí? ¿Será que aquí este es mi país? Este no es mi país, aquí yo soy peregrino y extranjero. Aquí yo estoy de paso. Y yo necesito precisamente eso, desarrollar esas convicciones cristianas. Y si hay algo que yo debo clamar a Dios por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por mis padres que todavía tienen otros muchachos, es que desarrollen esas convicciones cristianas, bíblicas, debió haber dicho. Alabado sea el nombre del Señor.
3 convicciones. Están basadas en lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 5. No rápido, porque se acabó el tiempo ya. Yo no quiero ni mirar para el reloj. Ok. Es la historia de Naamán. Naamán el leproso. Escriba la primera convicción. Aun cuando no lo entienda lo que Dios me dice, debo confiar en lo que Dios ha dicho. Aun cuando no lo entienda, debo confiar en lo que Dios ha dicho. All right? Son una convicción. Convicción. Aun cuando yo no entiendo qué es lo que está diciendo, don't make sense to me, no suena bien, pero como Dios lo dice, simplemente yo lo acepto porque Dios lo ha dicho. ¿Ok? So, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11, ya mismo. Primero, Naamán hizo precisamente eso, no de primera intención. ¿Quién era Naamán? Era capitán del ejército sirio, era un hombre que tenía lepra. Su sirvienta le habla a él de un profeta que se llamaba Eliseo, que podía sanarle. Naamán va a casa de Eliseo y Eliseo ni siquiera sale afuera a recibirle. Eliseo envía un mensajero y le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás sanado. Naamán se enfurece, se molesta, pero los criados de él lo persuaden a que lo haga y es sanado. ¿Okay? Now, la forma en que Naamán responde cuando Eliseo lo manda a sumergirse en el río Jordán fue de esta forma. Versículo 11, ahí en su bosquejo dice: Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a mire, y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma donde fuera y que así me quitaría la lepra. You see that? Pero luego de ser sanado, esto es lo que Naamán dice. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, Naamán le dijo: ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios sino en Israel. Por lo tanto, te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. Mira qué bonito lo que dice Eliseo. Pero Eliseo le contestó: juro por el Señor que me está viendo que no lo aceptaré. Idéntico a los profetas del día de hoy por televisión, a los apóstoles del día de hoy. Right? Como nada más, muchas veces le hacemos una petición a Dios y también le decimos la forma en que debe contestarnos. Escuche, por favor. Right? Le hacemos una petición a Dios y esta es la forma de contestar. Así que la primera convicción, son 3 solamente: aunque no entienda, debo confiar en lo que Dios ha dicho. Para que pueda hacer eso, la Biblia tiene que ser la corte final de arbitraje en todo el asunto de mi vida. ¿Ok? Segunda convicción: aunque lo que Dios diga parezca ilógico, lo voy a obedecer. En Juan capítulo 2, versículo 5, tenemos el incidente aquel de la boda de Caná de Galilea. Se acaba el vino y María le dice a los sirvientes que le echen agua en las tinajas y que hagan lo que él diga. Y lo hicieron, y hubo un milagro, ¿ok? El punto aquí es que aunque lo que Dios parezca ilógico, voy a obedecer. Aunque lo que Dios diga parezca ilógico, yo voy a obedecer, ¿ok? Aunque no entienda, te voy a confiar en lo que Dios ha dicho. No solamente confiar, sino que aunque parezca ilógico, voy a obedecer. Aunque la apariencia, si hago esto, el enjambre de avispas se va a despertar. Right? Y la cosa se va a poner fea. Y voy a perder el trabajo. Y fulano o fulana se van a poner así conmigo. Right? Y mami no va a querer visitarme más. O mi hijo no va a permitir que mis nietos vengan más a esta casa. Si me pongo fuerte y si digo no, esa es tu responsabilidad. Bíblicamente esa es tu responsabilidad. La tercera cosa,
Mientras que las opiniones del hombre varían, la palabra de Dios está en lo correcto en todos los asuntos de la vida. Mientras que las opiniones del hombre varían, la palabra de Dios está en lo correcto en todos los asuntos de la vida. All right? Thank you, Brother John. Simplemente una cosa última y terminamos. Es una comisión mía, y de muchas personas que a través de los años, de la historia de la Iglesia de Cristo, han experimentado lo mismo. Yo tengo esta comisión. Yo necesito la palabra de Dios, escuche por favor, en la misma medida que necesito comida. Para mí no es una frase, para mí es una convicción. Yo necesito la palabra de Dios en la misma forma que necesito comida. En la misma forma que yo necesito respirar, necesito la palabra de Dios. Quiere decir que no voy a descuidar y voy a poner otras cosas que ocupen el tiempo que yo pueda tener disponible para pasarlo con la palabra de Dios. Muchas veces no tiene sentido lo que Dios dice, muchas veces va en contra de lo que humanamente uno concibe como prudente, pero siempre está en lo correcto. ¿Right? Siempre nos redarguye, siempre nos corrige, siempre trae a nuestras vidas uno que otro principio que Dios utiliza para que estemos perfectamente preparados para toda buena obra. Quizás en el momento en particular no podemos reconocer inmediatamente, esto es lo que yo necesito para esto. Pero pasado el tiempo, en el tiempo de Dios, pues esa verdad, ese principio, ese elemento es utilizado por Dios para que yo pueda actuar de una forma que sea honrosa, de una forma que sea piadosa, una forma que esté consona, conforme a la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra es la fuente de donde brota mi esperanza. Tu palabra es la fuente de donde brota mi consuelo. Tu palabra es la fuente, somos Salmos 119. Tu palabra es la fuente de donde brota mi fortaleza. No sé cómo estás tú hoy, right? No sé cómo va a estar mañana, solamente Dios sabe. Pero si el golpe viniese, si la dificultad asomase de su cara nuevamente y te golpeara, entiende que la palabra de Dios es más que suficiente para levantarte del polvo y para fortalecerte en cualquier circunstancia. ¿Estás triste? Esto es lo que dice el salmista: me acordé de tus hechos antiguos y me consolé. Invierta su tiempo en la palabra de Dios. No hay una mejor inversión de su vida. Amén. Right? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo se hizo Dios. Versículo 14 de Juan capítulo 1 dice: el verbo se hizo carne y vimos su gloria como el del unigénito Hijo de Dios,
Cristo es la palabra viva. Cristo es el logos vivo. Cristo es la verdad. ¿Cómo está usted en su relación con Cristo? ¿Tiene usted una relación con Cristo? El próximo miércoles regresamos a nuestra sesión de Matete. La soberanía de Dios, el efecto, la aplicación de la soberanía de Dios a nuestro diario vivir. La enseñanza que tenemos para este miércoles es muy muy buena, muy relevante para todos estos issues, todos estos asuntos que nosotros tenemos en nuestra vida. Así que les soltamos, de verdad, que vengan. Próximo sábado tenemos la reunión de oración para los hombres, ¿ok? A las 9 de la mañana. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerme con relación a la Biblia, con relación a cómo ser cristiano, con relación a qué hago después de ser cristiano, alguna pregunta con relación a algún asunto bíblico, lo que sea, voy a estar aquí afuera y con mucho gusto pues podemos hablar un momento, y si la conversación es larga pues podemos hacer una cita y podemos hablar un tiempo que saquemos. ¿Ok? Right? God is good? All the time? All right. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por este tiempo que nos has dado en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa experiencia tan linda que Jesucristo tuvo con Pedro y con los hijos de Zebedeo. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene poder, tu palabra es la autoridad, Señor, y yo te doy gracias por los buenos maestros que tú me has dado a través de los años, Señor, buenos pastores que han inculcado en mí, y el pastor Marcel y mi hermana Rosa, Señor, y mi hermana Rosita, el temor de ti, Señor, y el aprecio y el amor y el enamorarnos de la palabra tuya, Señor. Yo oro en este momento por cada uno de los que están aquí en esta tarde, Señor, y que si de alguna forma estamos siendo negligentes, Señor, que tú traigas eso a nuestra conciencia y que nos ajustemos a buen vivir y que pongamos las prioridades nuestras en el lugar correcto, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a cada uno de nosotros a desarrollar más y más convicciones bíblicas, Señor, que sean esas convicciones las que le den dirección a nuestra vida, que sean esas convicciones las que reaccionen ante los desafíos y los problemas y las dificultades que se nos presentan en este diario vivir. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos más y más de Cristo. Si hay alguien que no lo conoce, oramos por su salvación, Dios de la gloria, y te pedimos, Señor Jesús, que venga lo más pronto posible. En tu nombre oramos, para tu gloria, amado Redentor, amado Salvador, amado Jesucristo. Amén.